Ahí está. Estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí estamos con Lorena, con Fátima y Agustina. Vamos a iniciar eh, la clase de riesgo cardiovascular 1. ¿Sí? Es una clase corta. eh, la guía después es un poquito más larga, la vamos a desarrollar el viernes. Y para empezar queríamos eh, repasar los objetivos de la guía en general. Y después nos adentramos en un poquito el repaso de la presentación. Los objetivos son conocer el concepto de enfermedades crónicas no transmisibles, su epidemiología y mortalidad, definir el riesgo, factor de riesgo y factores involucrados en enfermedad cardiovascular, analizar estratificación de riesgo, la estratificación del riesgo cardiovascular, en qué pacientes va a ser necesario aplicarla y ver la manera práctica de cómo hacerlo. Desarrollar el concepto de dislipemia, que ustedes un poco ya lo vienen viendo. Nosotros nos vamos a centrar un poquito en el diagnóstico, eh, algo de los valores de referencia a repasar en la guía, algún repaso cortito de la fisiología del transporte de lipoproteínas y de aterosclerosis. Y sobre todo identificar las recomendaciones para el rastreo de factores de riesgo cardiovascular, en qué pacientes los haríamos, ¿no? Para empezar, lo importante de las enfermedades cardiovasculares es enmarcarlas en relación a su peso en la epidemiología, ¿no? Y están dentro de lo que se llama actualmente las enfermedades crónicas no transmisibles, que la importancia es que son la principal causa de mortalidad en todo el mundo, ¿no? Dentro de estas enfermedades crónicas no transmisibles tenemos las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Ahí tenemos un gráfico de tortas donde podemos ver que cerca del 40% de la mortalidad está explicada por las enfermedades cardiovasculares dentro de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Y quizá una de los principales ideas que nos tenemos que llevar es que son enfermedades que en su mayor parte, ¿sí?, tienen formas de prevención eficaces, ¿no? De prevención primaria, o sea, de evitar que aparezca la enfermedad en una serie de cambios de hábitos y estilos de vida, ¿no? Repasar un poquitito esto, que ustedes también lo han visto en otras asignaturas, pero bueno, ¿qué es un factor de riesgo? ¿No? Un factor de riesgo es un rasgo, una característica o una exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, ¿no? Entonces, lo más importante es que es un rasgo, es una característica, y por tanto es algo medible. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular eh, tenemos el tabaquismo, la hipertensión, la dislipemia, que cuando lo veamos en particular vamos a ver que individualmente es el factor de riesgo más importante en el peso de morbilidad, de morbimortalidad. Dieta no saludable, obesidad, diabetes, factores psicosociales y ausencia de ejercicio, ¿sí? Si bien esto de darle relevancia a la dislipemia como factor individual para qué predispone a estas enfermedades, es importante el concepto que está en la bibliografía de que habla de que los factores de riesgo hay que considerarlos en conjunto, ¿no? Porque la superposición de diferentes factores de riesgo eh, pueden tener mucho más peso que un solo factor de riesgo de manera individual. No sé si se entendió eso, chicos, pero me pareció importante dentro de cuando estudiábamos para la clase remarcarlo, porque si bien la dislipemia es un factor de riesgo, si querés, mayor o muy importante, su peso, quizás si sumamos otros factores de riesgo que no tienen tanta relevancia, varios hacen el mismo peso que uno solo. Me parece ahí, Lore, que ibas Sí.
arrancar con lo de estratificación Sí, del riesgo cardiovascular. bueno, y con todo esto de lo que comentaste, es importante que todos estos pacientes lo que tenemos que hacer es estratificar el riesgo cardiovascular, o sea, el riesgo que tienen a tener un evento cardiovascular de acá a 10 años, ¿sí? Está bueno eso, Lore, ¿no? Que es un poco un concepto nuevo, que estamos hablando ahora de eventos cardiovasculares y no se habla más de, por ejemplo, de accidentes cardiovasculares, ¿no? Exacto, Porque el exacto. concepto de accidente da una idea de algo inesperado o de algo al azar, y la verdad que con la evidencia actual sabemos que hay son consecuencias de diferentes factores de riesgo, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces, para estratificar, digamos, a un paciente, ¿a quiénes vamos a estratificar? ¿Sí? Toda persona, entonces, entre 40 y 79 años que sea diabético o hipertenso, ¿sí? Nosotros tomamos, hay varias guías o tablas que se pueden usar para estratificar el riesgo. Nosotros la que usamos es la guía que usa el Ministerio, que es de la OMS, ¿sí? Que es la Por que ahí, más... Lore, Sí, entonces, vos decís que un paciente, por ejemplo, llega a un control periódico de salud que está dentro de esas edades que determinaste, que tienen diagnóstico de hipertensión o diabetes, nosotros vamos a usar una metodología para estratificar su riesgo y proponernos estrategias de disminuir, para disminuir ese evento que no queremos que ocurra, ¿no? Es así. exactamente. Para eso es uno de los motivos, digamos, que lo hacemos es para eso, para después trabajar en todos esos factores y tratar de disminuirlos para prevenir esto, ¿sí? Así que es fundamental, cuando uno hace el control periódico de salud, tener presente todas estas tablas y utilizarlas. Y Bien, además está bueno en el sentido de que le pone, a veces los pacientes o las personas tienen, cuando uno les pone un cierto número, ¿no? de posibilidades que un evento ocurra, por ahí eso también aplica como, como una información más que empodera al paciente sí, para decir, bueno, me hago más, cargo de esta situación, ¿no? lo haces más objetivable también, le pones un número, incluso te sirve para hacer un seguimiento después, porque puede ir viendo si va mejorando sus factores, puede ir viendo cómo se reduce el riesgo, ¿sí? Entonces te sirve en varios aspectos, va viendo, se va comparando con la población general también y cómo puede modificar ese riesgo con un cambio de hábito, en algunos casos, ¿no? Lore, Sí, ahí estaría bueno también agregar que, bueno, la estratificación de riesgo, como bien decía, sirve para hacer seguimiento y para individualizar un poco más, pero también esto o también, por ejemplo, la encuesta nacional de factores de riesgo, sirven para planificar también medidas de intervención a nivel más bien, digamos, del gobierno, ¿no? Elaborar políticas y demás, porque exacto. la idea de los factores de riesgo también es hacer una estrategia poblacional de prevención, además de individualizarla, porque obviamente muchos de estos temas de cambio de comportamientos y de hábitos y demás, no solo, digamos, no requieren, por así decirlo, más bien de políticas, ¿no? De un cambio estructural y social para que todos tengan acceso a poder hacer estos cambios en los hábitos, en la alimentación saludable, en aumentar la actividad física y demás. Bueno. Exacto. Sí, muy bien. Bien. Eh, entonces tenemos, o sea, nosotros vamos, como dijimos recién, a un paciente que va al control de salud, con esas características, lo vamos a estratificar. Ahora, hay ciertos pacientes, que son los que tenemos acá registrados, que ya por estas características sabemos que ya son de alto riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces esos pacientes no los vamos a estratificar porque ya los vamos a rotular que son de alto riesgo, ¿sí? ¿Quiénes son? Todos aquellos que ya tengan una enfermedad
establecida cardiovascular, que hayan tenido un infarto, un ACV, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen valores de colesterol muy elevados, como un colesterol total mayor de 310 miligramos decilitro, o un LDL mayor de 230, ¿sí? O la relación colesterol total con colesterol HDL mayor de 8, aquellos pacientes que tengan la presión arterial muy elevada, mayor de 160, 170 de sistólica, o de 100, 105 de diastólica, o que tengan una enfermedad renal crónica, ¿sí? Todos ellos pacientes ya sabemos que son de alto riesgo. Entonces, ¿cómo son o cómo serían estas tablas? Acá pone, una vez que nosotros ya tenemos que el paciente, bueno, está dentro de los 40, 79 años, entonces me pregunto, ¿es diabético o es hipertenso? ¿Sí? Entonces ya lo voy a buscar a ver en qué tabla voy a utilizar. Entonces me fijo si tiene o no diabetes, el sexo, si fuma o no fuma, la edad, la presión arterial y el valor de colesterol, ¿sí? Estas son todas las preguntas que me voy a ir haciendo para ir luego a las tablas. Fíjense, para hacer más gráfico, acá tenemos una de las tablas. Esta es la tabla que, esta no es para diabéticos. Tenemos esta que es de diabéticos y la anterior que le mostré que no es de diabéticos. Entonces fijamos si es un hombre o si es una mujer. ¿Sí? Entonces, en caso es un hombre me voy a estas tablas. Si es una mujer me voy a estas dos tablas. Si fuma o si no fuma. En los dos casos lo mismo. Voy a determinar la edad, acá está la edad, 40, 50, acá es 60 y 70 años, ¿sí? Y acá en la parte de abajo voy a tener el valor de colesterol total, ¿sí? Mido siempre el colesterol total. Y del otro lado de las tablas tenemos el valor de la presión sistólica. Entonces yo voy a medir, no sé, tomo un paciente, un paciente varón, fumador, de 50 años, ¿sí? Que tiene el colesterol en 230, ¿sí? Lo tomo acá y tiene la presión en 140, bueno, lo voy a ubicar el cuadradito, digamos, en donde corresponda, según las características que tenga ese paciente, ¿sí? Eso me va a dar un color. Lo que ustedes van a ir viendo es que el color verde tiene mejor riesgo, ¿sí? Nivel de riesgo a tener un evento a un 10%, ¿sí? El amarillo ya va teniendo un valor entre un 10 y un 20%, ya el naranja entre un 20 y 30%, ya cuando se van más colorados, ¿sí? Es entre un 30 y 40 y más de 40. Ustedes van viendo en la tabla. A mayor edad, mayor riesgo. A mayor valor de la tensión arterial, mayor riesgo. Si analizan la tabla de los fumadores, siempre van a tener más riesgo, ¿sí? Y obviamente mayor valores de colesterol, mayor riesgo también. Fíjense esto, que si pasamos de estas tablas y vamos a las tablas para diabéticos, cómo es todo más, ¿no? Más colorado todo. Todos de mucho más riesgo. Cómo nos cambia el riesgo en todos los casos, ¿sí? La edad es Conviene lo no ser mismo. diabético. ¿Cómo? Conviene no ser diabético, Lore. Sí, totalmente, pero cada vez hay más casos, hay más. Algo estamos haciendo mal. Entonces miramos que la misma tabla, con los mismos valores de colesterol, con las mismas gráficas de edad y de tensión arterial, cómo va cambiando las tablas, ¿no? Cuánto aumenta el riesgo. En la guía tienen, que lo vamos a ver el viernes, tienen un montón de ejercicios para que puedan utilizar esta tabla, ¿sí? Así que eso cuando vayan armando, si van haciendo la guía, van a poder usar estas tablas y van a poder estimar el riesgo, ¿sí? Bien. No sé si se entendió o... Sí, perfecto. alguna... Cuando hablamos de riesgo en porcentaje, Lore, estamos hablando de un riesgo de tener un evento
cardiovascular en los próximos 10 años, ¿verdad? O sea, Exactamente, tenemos, por ejemplo, un riesgo de entre un 20 y un 30% de posibilidad de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años, ¿no? Exactamente. Bien. Bien. Bueno, acá hay ciertas características que vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Porque, o sea, puede hacer que ese riesgo me aumente, o sea, la tabla te dice, te dan en esos valores exactos de cuando yo veo al paciente en el momento del consultorio. Ahora, si este paciente es hipertenso y ya está tratado, por ejemplo, y ya lo tengo con un tratamiento, bueno, ese riesgo va a estar alterado, ¿no? O sea, porque en el momento yo le puedo tomar la presión, está bien, pero el paciente ya es hipertenso, ¿sí? O sea, me puede dar un riesgo menor, pero está medicado. Entonces yo tengo que contemplar todas esas situaciones. Y son esas situaciones que aparecen acá. Bueno, el primero que es si está bajo un tratamiento de hipertensión, ¿sí? Ante una menopausia prematura, casos de obesidad, sobre todo si es obesidad central, en casos de sedentarismo, si hay antecedentes familiares de alguna cardiopatía coronaria o accidente cerebrovascular en un familiar de primer grado, hombre menor de 55 y si es una mujer menor de 65. Concentración elevada de triglicéridos, cuando son más de 180 miligramos decilitros. Después, ante una concentración del HDL baja, menor de 40 en los hombres y menor de 50 miligramos decilitro en las mujeres, eso es todo, son todos riesgos más, aumentan el riesgo. Concentraciones elevadas de proteína C reactiva o de otras proteínas, la hiperglucemia en ayunas o intolerancia a la glucosa, la presencia de microalbuminuria o proteinuria o un filtrado glomerular menor de 60, la frecuencia cardíaca aumentada en reposo, más de 92 latidos por minuto, y el bajo nivel socioeconómico. Bueno, todas estas situaciones siempre hay que tenerlas en cuenta porque me pueden aumentar el riesgo, a pesar de que la tabla me dé un valor. Si yo tengo alguno de estos parámetros, lo tengo que tener en cuenta porque si me dan un valor intermedio o algo que me deja de duda, eso me va a aumentar el riesgo, ¿sí? Bien, no sé si hasta acá vamos bien o... Sí, sí, vamos bien. Entonces, por ahí, como me parece como para remarcar, Lore, que es interesante, si bien la tabla nos va a individualizar un paciente, siempre hay que verlo en su contexto y ver que estas situaciones, que uno si mira solo la tabla y mira el hecho de la edad, los datos de la tabla, ¿no? El sexo, la edad, si es diabético o no, si fuma o no, si uno mira solo eso, puede incluso subestimar el riesgo, ¿no? Entonces, estar muy atento a esta situación. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que serían dislipemias. Bien. No sé quién empieza de las chicas. Sí. Bueno, las dislipemias como definición, como bien dice ahí, son las alteraciones, tanto cualitativas como cuantitativas, de las lipoproteínas plasmáticas. Como bien dijimos al principio, es uno de los factores de riesgo más importantes para riesgo cardiovascular, ya sea infarto agudo de miocardio o algún otro evento cardiovascular. Y van a ser el factor de riesgo individual más importante en lo que sería el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. ¿Qué es esta aterosclerosis? Es la acumulación de placas en las arterias, ¿no? Que van a contribuir a la aparición de enfermedades cardiovasculares. El exceso de colesterol va a hacer que se acumule en el interior de estos vasos, de estas arterias, obstruyendo la luz y no dejando pasar la sangre, por ende se van a producir complicaciones como es el infarto, como es los eventos cardiovasculares. Y este proceso, como bien dice ahí, se va a ver afectado por distintos factores que los nombramos hoy, lo que es el tabaquismo, la alimentación poco saludable, la inactividad física, ¿no? Que sería el tema del sedentarismo, no realizar actividad, que va a originar
y va a ocasionar lo que es el sobrepeso, la obesidad. También otros factores pueden ser la hipertensión arterial, la diabetes, dislipemias, como principales factores. Bueno, acá tenemos la división, digamos, de los tipos de dislipemias a partir de su etiología o de su causa, ¿no? Tenemos las primarias, que principalmente van a ser por causas genéticas, ahí las enumera, ¿no? Que haya dislipemia en más de un familiar, que los valores de colesterol sean excesivamente elevados, que haya manifestaciones clínicas como los santomas o santelasmas, que son, digamos, manifestaciones cutáneas, ¿no? Que indican la dislipemia, y alguna enfermedad cardiovascular prematura. Después tenemos las adquiridas, que van a ser por los hábitos, el alcohol, el consumo excesivo de alcohol, la alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, un poco de lo que contó Agos. Y después las secundarias, que va a haber dislipemia a partir de una patología de base, que puede ser diabetes tipo 2, insuficiencia renal, hipotiroidismo, colestasis, algunos medicamentos. En este sentido, las adquiridas y las secundarias son aquellas que podemos corregir, ya sea en el caso de las adquiridas, modificando el factor de riesgo, y en las secundarias, corrigiendo la patología de base. De esta forma podríamos, digamos, de manera dependiente de esto, modificar los valores de colesterol. Perfecto. Y otra de las posibles etiologías también, o sea, dentro de las clasificaciones de las posibles causas que podemos encontrar, las podemos dividir en si es una hipercolesterolemia aislada, donde podemos ver un aumento, ¿no?, del colesterol total a expensas del LDL. Puede ser que encontremos una hipertrigliceridemia aislada, donde encontramos un aumento de triglicéridos, ya sea endógenos, es decir, a expensas del LDL, o exógenos, a expensas de los kilomicrones, o de ambos, ¿no?, aumentos tanto del VLDL como de los kilomicrones. Una hipertrigliceridemia mixta, donde podemos ver un aumento del colesterol total y de los triglicéridos, y la hipoalfa-lipoproteinemia, que sería una disminución del HDL. Siempre es importante conocer las dos clasificaciones, tanto la etiología como esta que se basa en lo que es el perfil lipídico, como bien dijo Fati recién, para poder ver las causas y en base a eso tratarlas. Exacto. También acá es importante, más que nada para la clasificación de explicado, saber la fisiología de las lipoproteínas, saber que las LDL son las más heterogénicas y demás, más que nada para entender estos conceptos que ahora los introducimos, y después obviamente en la clase los vamos a ver más profundamente, ¿no? Bueno, acá en la bibliografía comenta, ¿no?, cuáles son las recomendaciones para hacer el rastreo en función de factores de riesgo y de edad. Se hablaba un poco de controversias sobre cuándo iniciar, digamos, el rastreo, a partir de qué edades. Algunos dicen que aquellos que tienen mayor riesgo cardiovascular se tienen que rastrear a partir de los 25 y 30 años en hombres, y 30 y 35 en mujeres. Y aquellos que tienen menor riesgo cardiovascular, en hombres a partir de los 35 años, y las mujeres a partir de los 45. Esto nos da un panorama de cuándo empezar a hacer este seguimiento de perfil lipídico, ¿no? Y por otro lado, hay otros que dicen que se tiene que hacer a partir de los 20 años a todos y a todas, independientemente de que haya factores de riesgo o no. Lo que se recomienda es hacer una toma de 2 muestras con una diferencia de 14 días, en la bibliografía aclara que sea en el mismo laboratorio, ¿no? Y después comenta que a partir de tener valores normales y con un riesgo cardiovascular menor al 10%, este seguimiento se hace cada 5 años. En caso de tener antecedentes familiares o algún riesgo elevado, se va a hacer digamos, cada menos años, cada 2 más o menos. Hoy lo que comentábamos era que estas recomendaciones, a pesar de las controversias y la diferencia que hay entre cada una de las posturas, obviamente a la hora de la consulta, una persona se va a individualizar cuándo iniciar
el rastreo del perfil lipídico. Perfecto, y siguiendo, bueno, un poquito lo que venimos diciendo, el tema del estudio y el diagnóstico. La ATP3 recomienda entonces solicitar el perfil lipídico en ayunas, tanto de colesterol total como triglicéridos, HDL, LDL, y después la relación del colesterol total con el HDL. Para un correcto diagnóstico, se va a recomendar realizar 2 determinaciones del perfil lipídico entre más o menos 2 y 3 semanas, más que nada por la variación intraindividual que puede llegar a haber, que se puede ver afectado los valores de este perfil lipídico, tanto por la dieta, por cuestiones del medio ambiente, factores estacionales. Entonces, para tener valores certeros se recomienda 2 determinaciones. Decía que las variaciones intraindividuales para el colesterol total pueden variar, como dice ahí, entre un 5 y un 10%, y para los triglicéridos mayor a un 20%. Los niveles de los triglicéridos pueden variar en relación a la ingesta de alimentos. Se dice que en el periodo postprandial los triglicéridos van a aumentar. Por eso que se recomienda también la realización del perfil del lipídico sin un ayuno previo, porque va a ser un verdadero, que se va a ver mejor lo que es el estado metabólico, va a ser mejor predictor para el riesgo cardiovascular y simplifica también la toma de muestras. Tengamos en cuenta que para realizar este perfil lipídico en ayunas, el horario, es decir, el tiempo de ayuno es entre 10 y 12 horas. Por ahí hay ayunos que son más cortos, pero justo para son 12 horas. Entonces hay mucha diferencia en el cual la persona tiene que hacer tantas horas de ayuno, por eso también se podría recomendar sin ayuno. Igualmente está el tema de las controversias como lo vimos recién. Y ahí dice, bueno, que cuando los triglicéridos son mayores a 440 miligramos por decilitro, se debe repetir el estudio, ¿no? Con las 12 horas de ayuno correspondiente. Y también, más que nada, tener en cuenta el tema de la prevención. A partir de lo que vimos del riesgo cardiovascular y de las dislipemias, es fundamental tener en cuenta que es uno de los factores de riesgo cardiovasculares más importantes, y nosotros para realizar lo que es la prevención primaria vamos a tener en cuenta todo lo que es evaluar los diferentes factores de riesgo y poder modificarlos y poder hacer que no se produzca toda esta enfermedad aterosclerótica que vinimos viendo y que se relaciona mucho con la fisiopatología. Por eso muchísima importancia en la prevención primaria, y después, bueno, secundaria, una vez que la persona tenga dislipemia y todo, poder hacer el diagnóstico temprano para poder hacer el tratamiento, ya sea no farmacológico, que es interviniendo en todos estos factores, como vimos recién, la alimentación adecuada, evitar el tabaco, el consumo de alcohol, el tema de hipertensión, sedentarismo, y después la parte farmacológica, digamos. Bueno, bárbaro. Bien, sí, Buenísimo. me parece que está más o menos claro con ese resumencito que hizo Agus, ¿no? Yo creo que remarcar como conceptos importantes es a qué pacientes hay que estratificar el riesgo cardiovascular, cuáles son las excepciones y por qué podemos estar subestimando ese riesgo cardiovascular, y qué pacientes y en qué momento se hace un rastreo de la enfermedad de la dislipemia, ¿no? Que hay un poquito de controversia, pero me parece con que puedan recordar que si hay que hombres entre 25 y 30 años y mujeres entre 30 y 35 años, cuando tienen un riesgo cardiovascular elevado, y después cada 2 o cada 5 años, de acuerdo a cómo se den esos valores, y si tienen menor riesgo cardiovascular a partir de los 35 en hombres y 45 en las mujeres, ¿no? Con la salvedad que hay otros consensos, como el ATP3, que habla de que se tiene que hacer a partir de los 20 años. Anecdótico, pero por ahí lo podemos nombrar, es que en pediatría también se está proponiendo un rastreo de enfermedades dislipémicas, que no hay un consenso en general, pero bueno, cuando hay sospecha de enfermedad
familiar o sea genética, en pediatría se arranca más temprano a hacer un rastreo, ¿sí? Con mucha controversia, pero bueno, está escrito. No está dentro de la bibliografía ni los objetivos de la clase, pero un poco por la práctica se los quería comentar. Me parece que no sé si alguien más quiere redondear algo, pero me parece que es una clase corta, concisa, con conceptos cortitos que está linda y que el viernes la vamos a poder redondear más. Sí, eso, que el viernes, bueno, todas las dudas que tengan, armen la guía, y el viernes, bueno, los esperamos para resolver la guía y sacar todas las dudas que queden sobre el tema. Bueno, Bueno, gracias a muy todos. bien. Gracias a vos, Fati. Gracias.